Ya. Requisitos de la tradición, entonces, que fue lo que dejamos pendiente como título el día de ayer. Ayer los enunciamos, hicimos un comentario sobre que hay diversas maneras de estudiar los requisitos y que nosotros íbamos a seguir la forma más tradicional, más común, que es la del profesor Fernando Rosas, que esboza 4 requisitos, que son los 4 que enumeramos ayer y que ahora pasamos entonces a analizarlos. Partimos con el primero de ellos, que es la presencia de 2 partes. La presencia de 2 partes. La tradición, como dijimos el día de ayer, es una convención, es un acto jurídico bilateral y por lo tanto, como en todo acto jurídico bilateral, hay partes. En el caso de la tradición, como también lo hemos comentado, las partes son el tradente y el adquirente. Tradente y adquirente son las partes en la tradición. Vamos a hablar separadamente de ambos. Vamos a partir con el tradente en primer lugar. Respecto de quién vamos a tratar los siguientes temas. Partimos por el concepto. Vamos a explicar conceptualmente qué debemos entender por tradente. Y aquí entramos, no diré en un problema, pero sí en algo que merece que hagamos un comentario, puesto que respecto del concepto, el código nos da 2 ideas que son muy similares sobre lo que debemos entender por tradente, pero si bien es cierto, son muy similares, no son iguales. Si miramos el artículo 670, donde está definida la tradición, nos daremos cuenta que en ese artículo se nos indica que el tradente es la persona que tiene la intención de transferir el dominio. La intención de transferir el dominio. Eso es lo que dice el 670. Sin embargo, el 671, el artículo siguiente, dice que el tradente es el que transfiere el dominio. En una primera lectura uno podría decir, bueno, pero los 2 conceptos están diciendo lo mismo. No exactamente, porque uno, el del 670, nos trata el tema en potencia, nos dice, tiene la intención de transferir el dominio. O sea, mirando lo que señala el 670, que el dominio se transfiera o no se transfiera, no es lo que importa, sino que lo que importa es que se tenga la intención de transferir el dominio. En cambio, el 671 atiende al resultado. El 671 dice, el tradente es el que transfiere el dominio, o sea, da por hecho que el dominio se va a transferir y el tradente es el que lo transfiere. ¿Cuál de los 2 conceptos es más adecuado? ¿Cuál de los 2 conceptos tiene mayor cercanía con la realidad? Se ha señalado que el concepto más adecuado es el del 670, pues la tradición, como lo veremos, no siempre transfiere el dominio. Lo que sí se tiene siempre es la intención de transferirlo. Eso se tiene porque ya veremos dónde está la intención. Pero esa intencionalidad el tradente siempre la tiene. Pero puede que no transfiera el dominio, y lo veremos y lo podemos demostrar señalando que esto puede suceder debido a que el tradente tal vez no es dueño de la cosa. Como nadie puede transferir más derechos de los que tiene, si el tradente no es dueño, malamente podría transferir el dominio. Pero la intención de transferirlo, esa sí la tiene. ¿Dónde se encuentra la intención de transferir el dominio? Para que aclaremos de inmediato ese punto. ¿Dónde se encuentra la intención? ¿Dónde está? ¿Está en la mente del tradente? Él dice, yo tengo la intención de transferir el dominio, de forma que él secretamente podría pensar, yo te la voy a entregar, pero no pienso transferirte el dominio. Y diríamos que ahí no tiene la intención entonces. ¿Es la intención una cuestión tan subjetiva que depende del ánimo que verdaderamente tenga el tradente en este caso?
No puede ser, porque si no sería muy burdo entonces. Devuélveme el auto que te vendí, pero ¿cómo si tú me lo entregaste? Es que yo secretamente no te estaba transfiriendo el dominio cuando te lo entregué. No puede ser de ese tipo. ¿Dónde estará la intención? ¿Lo entrega? No, porque la entrega es un acto material que no denota ninguna intencionalidad de por medio. Yo te puedo entregar algo y eso puedo estártelo entregando por 1000 razones, no necesariamente porque te estoy transfiriendo el dominio. Esto es clave en bienes, a lo que estamos viendo ahora. Para entender prácticamente el 90% de la teoría de los bienes, esto es fundamental. ¿En el título? En el título, exactamente. La intencionalidad se encuentra en el título, que en este caso es un título traslaticio. Ya hablaremos del título traslaticio, pero el título traslaticio por definición contiene la idea de que la persona está con la intención de transferir el dominio. Si yo estoy vendiendo un auto, da lo mismo lo que yo crea. La compraventa demuestra que yo tengo la intención de transferir el dominio, no puede ser de otra forma. Entonces nos quedamos como concepto del tradente. Tradente es la persona que tiene la intención de transferir el dominio. Características del tradente. Letra A. El tradente, como es una parte, pueden ser entonces una o varias personas. Se aplica el concepto amplio de parte que todos conocemos. Por ende, el tradente puede ser una o varias personas. Letra B. El tradente puede ser indistintamente persona natural o persona jurídica. Indistintamente persona natural o persona jurídica. Letra C. El tradente puede actuar tanto personalmente como representado. La tradición es un acto que admite representación, así es que el tradente puede actuar representado sin ningún problema. Letra D. Como requisitos, digamos que el tradente, como requisitos, tiene que tener plena capacidad de ejercicio, lo cual es evidente, pues ya está dicho que se trata de un acto jurídico, así que debe, como en todo acto jurídico, tener plena capacidad de ejercicio, y además debe tener la libre administración de sus bienes. En particular debe tener la libre administración del bien del cual pretende hacer tradición. Bien. Ya, esto en cuanto a lo que es el tradente, entonces. Vamos ahora al adquirente, a la otra parte en la tradición. Partamos nuevamente con concepto. ¿Quién es el adquirente? Y vamos a encontrar acá la misma disyuntiva que hubo respecto del tradente, en cuanto a que aquí el código nos da dos ideas sobre lo que debemos entender por adquirente. Por un lado, el mismo artículo 670 en la definición señala que el adquirente es aquella parte que tiene la intención de adquirir el dominio. Y el 671 dice que el adquirente es la parte que adquiere el dominio. ¿Cuál de los dos es más adecuado? ¿Cuál es más adecuado? El primero.
igual que en el caso del tradente, es decir, hay que decir que el adquirente es la parte que tiene la intención de adquirir el dominio. No digamos que lo adquiere, porque ya sabemos ya que puede perfectamente haber tradición y que el dominio no se esté transfiriendo ni adquiriendo. Lo importante es que se tiene la intención de adquirir. Y esa intención de adquirir, ¿dónde se encuentra? En el título. Vamos a ir aprendiendo al estudiar la misma tradición, la posesión, la prescripción, que el título es tremendamente importante para comprender, como les he dicho, todas estas instituciones. Características del adquirente. Bueno, copiar y pegar lo del tradente son las mismas características. Es decir, someramente, letra A, el adquirente puede ser una o varias personas, se aplica el concepto de parte. Letra B, no me acuerdo el orden, pero creo que dije que el tradente puede ser, el adquirente en este caso puede ser persona natural o jurídica, indistintamente. Letra C, el adquirente puede actuar tanto personalmente como representado. Y letra E, también el adquirente debe tener como requisitos la plena capacidad de ejercicio. Y esto es lo mismo porque se trata de un acto jurídico y las partes tienen que ser capaces. Y además debe tener también la libre administración de los bienes. Bien, ahí tenemos entonces el primer tema. El primer requisito, el más breve por lo demás, es la presencia de dos partes. Requisito número 2, o elemento número 2. Yo les dije ayer que lo podían ver como requisitos o elementos indistintamente. Segundo elemento, el consentimiento. El consentimiento. ¿Por qué tocar el tema consentimiento? Es evidente que en la tradición hay acuerdo de voluntades, pero ya el consentimiento lo estudiamos en acto jurídico, vimos allá lo que es la oferta, la aceptación y toda la historia vinculada con el consentimiento. ¿Por qué verlo acá? Se toca el tema consentimiento porque al hablar del consentimiento, eso nos da la pauta para tocar tres temas, que son los que tenemos que asociar con esta materia. Hay tres razones por las cuales tenemos que hablar del consentimiento. La primera, las voy a enunciar primero y luego las veremos, dice relación con la representación. La segunda está vinculada con los vicios de la voluntad. Y la tercera, con las ventas forzadas. Tres temas en los que tiene importancia hablar del consentimiento. Vamos viendo, partamos con la representación. Solamente para insistir, esto ya lo hemos dicho, de que la tradición es un acto que admite actuar o bien personalmente o bien representado. No hay ninguna limitación sobre el tema, tanto tradente como adquirente pueden actuar a través de un representante y ese representante puede también indistintamente ser un representante legal o un representante convencional. Cualquiera de ambos sirve para estos efectos. No mucho más sobre la representación. Segundo tema, los vicios de la voluntad. Como en todo acto jurídico, acá el consentimiento puede verse viciado. Puede haber fuerza, puede haber dolo, puede haber error. Esos son los vicios que estudiamos como vicios de la voluntad. Sobre la fuerza,
En materia de tradición, el código no dice nada especial. Por lo tanto, deducimos que para la fuerza se aplican las reglas generales. No hay ningún comentario puntual, particular sobre la fuerza en materia de tradición. Entonces, aplicamos las reglas generales. Sobre el dolo, tampoco tiene nada el código especialmente para la tradición. De hecho, nosotros el dolo ya lo estudiamos como tema completo y no hubo ningún dolo que lo asociáramos con la tradición. Así que se aplican acá también las reglas generales del dolo que ya fueron estudiadas. No hay un dolo puntual para la tradición. Respecto del error, la cosa es distinta. Porque en el caso del error, el código trata al error en la tradición. Y nos daremos cuenta que lo trata de forma innecesaria. Porque la verdad no nos termina aportando nada nuevo. Pero igualmente lo trata y por lo tanto vale la pena echar una mirada. El código en materia de tradición, asociándolo con el error, trata 3 tipos de error. Recoge 3 clases de error, indicando que cada uno de ellos vicia la tradición. Está el error en el objeto, o sea, el error que recae sobre la cosa que es objeto de la tradición. Yo creo estar haciendo la tradición de un caballo y la otra parte cree que le harán la tradición de una bicicleta. Esto es lo mismo que el error en el objeto que ya fue estudiado en el acto jurídico. Aparece también el error en la persona, en la tradición, señalándose sobre este punto que el error en la persona vicia la tradición siempre que recaiga sobre la persona del adquirente. Por eso el día de ayer nosotros comentamos que la tradición es un acto intuito persona, pero es intuito persona solo en la persona del adquirente. Quien haga la tradición no tiene importancia en cuanto a su identidad, me refiero. La identidad del que hace la tradición no es relevante, pero sí es relevante la identidad de quien adquiere, por la relación que existe además con el pago, porque si yo tengo que pagar a Juan, no le puedo pagar a otra persona, tengo que pagarle a Juan, porque si no la obligación no se verá extinguida. Si yo debo 1.000.000 de pesos en Ripley y voy y pago en Almacenes París, Ripley sigue siendo mi acreedor, yo la obligación no la he extinguido como yo creía. En cambio, a la inversa, si a Ripley se le debe 1.000.000 de pesos, quien le pague a Ripley no le importa. Mientras le paguen, da lo mismo si el 1.000.000 de pesos lo pagué yo, mi cuñado, mi hermano, da lo mismo. Esto no es más que una conclusión que sacamos de que la tradición sea, como se dijo ayer, un acto intuito persona por lo demás. Así que tampoco era estrictamente necesario tocar el tema. Y el tercer tipo de error que trata el código en la tradición, y que pareciera ser más novedoso, por lo menos por el nombre que tiene, es el error en el título. El error en el título, que no es más que una forma de llamar a lo que nosotros estudiamos como el error en el negocio. A ver, ¿en qué consiste el error en el título? Lo vamos a ver a continuación, lo hemos dicho ya por ahí. La tradición, toda tradición, necesita estar precedida por un título traslaticio. Ya hablaremos con calma en unos momentos más sobre qué son los títulos y qué es un título traslaticio. Pero toda tradición necesita estar precedida por un título traslaticio. Son títulos traslaticios, por ejemplo, ¿cuáles recuerdan? La compraventa, la donación, bien, la permuta. Y ahí tenemos 3 ejemplos. Hay otros más que veremos oportunamente, pero con esos 3 ejemplos quedémonos. Compraventa, permuta, donación. Pero no todos los títulos que existen son traslaticios. Hay otros títulos variados. Por ejemplo, están los títulos de mera tenencia, como el arriendo o el comodato. ¿Cuándo habría error en el título? El código señala que
que hay dos tipos de error en el título. Hay dos maneras de estar frente al error en el título. Letra A. Hay error en el título cuando una de las partes cree que el título es un título traslaticio y la otra parte cree que el título es de otra naturaleza. Por ejemplo, de mera tenencia. Una de las partes cree que el título es un título traslaticio y la otra cree que el título es un título de otra índole, por ejemplo, de mera tenencia. Es decir, yo creo que estoy entregando el auto porque lo estoy vendiendo, título traslaticio, perdón. La otra parte cree que está recibiendo el auto porque se lo están dando en comodato, título de mera tenencia. En el fondo es un error en el negocio, como nosotros lo estudiamos hace algunas clases atrás. Ese es un tipo de error en el título. Pero hay otro. Letra B. También hay error en el título cuando ambas partes creen que el título es un título traslaticio. Ambas partes creen que el título es traslaticio. O sea, estamos por lo menos de acuerdo en eso. Pero sin embargo creen que son títulos traslaticios diversos. Yo creo estar entregando el auto porque lo estoy vendiendo, compra-venta, título traslaticio. La otra parte cree que está recibiendo el auto porque se lo están donando. Donación, también es título traslaticio. Bien. Sigamos. Tenemos entonces, dentro del consentimiento, primer tema, el asociado con la representación. Segundo tema, el vinculado con justamente los vicios. Tercer tema, las ventas forzadas. Las ventas forzadas. Nos estamos refiriendo, al hablar de venta forzada, a la venta que se efectúa por orden de un tribunal. Un embargo, por ejemplo, se ha embargado un bien, mueble o inmueble indistintamente. Y a consecuencia del embargo, el procedimiento sigue su marcha, el acreedor no logra cobrar al deudor, el deudor no paga, y eventualmente el inmueble o el mueble, el bien embargado, se venderá en pública subasta. Esa es la venta forzada. La venta forzada, la temática de la venta forzada, nos presenta dos cuestionamientos, dos preguntas que nos tenemos que hacer. Una, mirada desde un punto de vista eminentemente práctico. ¿Quién actúa? Por ejemplo, si hay que firmar una escritura de venta, ¿quién la firma? Porque claramente el deudor que está siendo ejecutado, él no va a querer hacer nada. Y no podemos nosotros frustrar todo un procedimiento solo porque el deudor diga, no sé, yo no voy a firmar, yo no voy a ir a ningún lado a firmar ningún documento. No lo podemos obligar a firmar. Entonces, ¿cómo soluciona ese tema la ley? Ya. El juez, señala la ley, el juez tomará la representación legal del ejecutado. El juez toma la representación legal del ejecutado, asume la representación legal del ejecutado. No es el tema que está vinculado con la tradición pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta, porque no estamos hablando de tradición todavía. El juez firma, después la tradición será cuando se inscriba. Pero hay otra problemática, que es más bien jurídica, no es teórica, no es práctica, perdón, es jurídica. Y que es la siguiente, y aquí sí entramos en el tema que nos interesa. ¿Dónde está la voluntad del tradente? Porque si a mí me embargaron mi casa, por ejemplo, y se vendió en pública subasta, yo no quería venderla. Y yo podría alegar además que yo no tengo ninguna intención de transferir el dominio. Y una vez que se transfiera forzadamente, yo podría
teóricamente, demandar la inexistencia sosteniendo que yo nunca declaré mi voluntad para que esto sucediera. ¿Dónde se encuentra la voluntad? Porque tiene que haber voluntad, porque la tradición es una convención. Tiene que haber voluntad. ¿Dónde está la voluntad? Cuando dio la obligación. Ya, la doctrina señala, aquí no hay discusión, que la voluntad estuvo manifestada al momento de contraerse la obligación. Todos nosotros, cuando contraemos una obligación, sin saberlo, sin quererlo, estamos declarando nuestra voluntad de asumir todas las consecuencias que puedan derivar de un incumplimiento. Porque, y esto lo vamos a entender a medida que avancemos, cuando uno se obliga, uno cae en las redes de lo que se denomina el derecho de prenda general. Y por lo tanto, si yo fui al banco a pedir 10 millones de pesos, yo, sin saberlo, o sabiéndolo, pero da lo mismo eso, yo he comprometido todo mi patrimonio para respaldar el cumplimiento de esa obligación. Y si el día de mañana yo no cumplo, y como consecuencia de aquello me embargan bienes, y estos se venden y se enajenan, y yo digo, yo nunca quise que eso pasara, la respuesta es que mi voluntad estuvo presente al momento en que yo me obligué inicialmente, porque ahí yo asumí las consecuencias que podrían haber derivado de un eventual incumplimiento. En el hecho yo incumplí y todas las consecuencias asociadas con ello eran consecuencias que yo conocía y acepté al momento de obligarme. Si no estoy de acuerdo con ello, no pido el dinero prestado entonces, porque son efectos que uno tiene que asumir sí o sí. Esto en cuanto entonces a las ventas y en particular a las enajenaciones forzadas. Por un lado, el juez toma la representación legal, que ese es el aspecto material, el aspecto práctico, y la justificación teórica de dónde está la voluntad. La voluntad estuvo, como bien dicen sus compañeros, al momento de contraer la obligación. Corrigiendo el lenguaje, las obligaciones no se adquieren, se contraen, ya para no decir que se adquirió la obligación, se contrajo la obligación. Bien, sigamos. Llegamos al tercer requisito. El primero era la presencia de dos partes. El segundo, el consentimiento, que nos dio la pauta para desarrollar 3 temas. Tercer requisito, el título traslaticio. Título traslaticio. A ver, para entrar a estudiar lo que es el título traslaticio, vamos a partir desde un poquito más atrás y vamos a ver qué son los títulos a secas. Pregunta también bien común en examen de grado. ¿Qué es un título? Sin colocarle apellido todavía. No hay concepto legal, nada nuevo a esta altura ya. Se ha dicho también, sin discusión sobre esta materia, que título es el antecedente jurídico que da cuenta de un hecho. El antecedente jurídico que da cuenta de un hecho. La cédula de identidad es un título, porque da cuenta de mi nombre, de mi número de RUT. Un certificado de nacimiento es un título, porque da cuenta de un hecho que es también mi nombre, quiénes son mis padres, cuándo y dónde nací. El título de abogado es un título, porque da cuenta de que yo soy abogado y que juré en tal fecha. En fin, está lleno de títulos. Y hay títulos que tienen importancia en distintas materias. En procesal, por ejemplo, están los títulos ejecutivos. Ya, pero en civil, especialmente en materia de bienes, los títulos son los siguientes. Para bienes, letra A, título constitutivo. Letra B, título declarativo. Letra C,
título de mera tenencia. Y letra D, el título traslaticio. Lo hemos dejado para el final porque es el que más nos importa y nos vamos a quedar ahí un rato más. Pero veamos los otros, por lo menos conceptualmente. Título constitutivo. El título constitutivo es aquel título que crea una situación jurídica nueva. Da origen a una situación que antes no existía. Por ejemplo, son títulos constitutivos la ocupación, y ahí nos damos cuenta que la ocupación es título y modo de adquirir. Entonces cuando uno le preguntan en la ocupación, señor, ¿cuál es el título? Y uno dice, chuta, y uno se queda pensando harto rato porque dice, ¿cuál es el título? No, una compraventa, no, a ver, no, tampoco. La propia ocupación es título y modo de adquirir. El 703 del Código, que lo veremos cuando estemos en la posesión, señala que la ocupación es un título constitutivo. Otro título constitutivo es la accesión, que también entonces nos damos cuenta que es simultáneamente título y modo de adquirir. Y otro título constitutivo es la prescripción, que también es al mismo tiempo título y modo de adquirir. Esto nos reafirma la idea de que todos los modos de adquirir tienen un título que los acompaña. Ya, pero no nos interesan los títulos constitutivos ahora, porque estamos hablando de la tradición. Letra B. Títulos declarativos. El título declarativo es aquel que solo se limita a reconocer un derecho preexistente. Su finalidad es reconocer un derecho preexistente. O sea, no está creando un derecho nuevo, no está transfiriendo un derecho, nada de eso. Solo reconoce un derecho que ya existía. El ejemplo más claro en esta materia, que no es la que nos interesa todavía, es la sentencia judicial. Tanto el juicio ordinario como el juicio sumario son procedimientos declarativos. Por lo tanto, si yo tengo una sentencia que dice que yo soy dueño de un caballo, eso quiere decir que yo soy dueño no desde la sentencia, sino que la sentencia está reconociendo que yo ya era dueño desde antes que empezara el juicio. Letra C, título de mera tenencia. El título de mera tenencia es aquel por el cual una persona detenta un bien, pero reconociendo dominio ajeno. La persona tiene un bien en sus manos, tiene un bien en su poder, pero reconoce dominio en otra persona, como un arrendamiento, un comodato o un depósito. Arriendo, comodato, depósito. Tampoco es el que nos importa ahora por el tema en el que estamos. Letra D, título traslaticio. Acá tenemos concepto legal que lo da el artículo 703. 703, que dice que el título traslaticio es aquel que por su naturaleza sirve para transferir el dominio. Sirve para transferir el dominio. Es apto para transferir el dominio. Es idóneo. Es útil. Insisto en esto porque el concepto no dice título traslaticio es el que transfiere el dominio. No. Dice es el que sirve para transferir el dominio. Es como si la definición, en otras palabras, nos quisiera decir título traslaticio es el que sirve para hacer tradición. Eso es lo que dice en el fondo la definición. Porque no olvidemos que en el sistema chileno
el dominio, los derechos reales, pero en este caso el dominio, no se adquieren por los títulos. Por eso que la definición no puede decir título traslaticio es el que transfiere el dominio, es el que sirve para transferirlo. Pero para transferirlo habrá que hacer la tradición. Pero como yo no puedo hacer la tradición así, llegar y hacerla, tiene que haber un título que la preceda, y ese título es el título traslaticio. Ejemplos de títulos traslaticios. Ya, aquí vamos a dar varios ejemplos. Y vamos a dar por sentado, para no repetirlos, la compraventa, la permuta, la donación. Eso estaban dichos desde antes ya, son buenos ejemplos, son tal vez los primeros que a uno se le vienen a la mente y son buenos, así que no estoy cuestionándolos. Pero demos otros, a ver. El mutuo, muy bien, también es un título traslaticio. El aporte en sociedad, siempre que se haga en dominio, porque yo puedo hacer aporte en sociedad en mera tenencia, o sea, mi aporte es que yo presto mi casa para que la usen como bodega, por ejemplo. Ese es mi aporte. Pero si el aporte se hace en dominio, el aporte en sociedad es título traslaticio. ¿Qué más? La transacción es un contrato que tiene doble naturaleza, porque la transacción es al mismo tiempo título declarativo y título traslaticio. Así que sirve como ejemplo de título traslaticio, así como también podría haberse dado como título declarativo. ¿Cuál más? Demos más, unos 5 más, a ver. La gente que está en internet, se les cortó internet, parece. Sí, se les cortó internet. Tan igual que los que defendían a Johnny Herrera. El testamento. El testamento es título traslaticio en el caso de los legados de especie o cuerpo cierto. Ya vamos a ir perfeccionando eso cuando estudiemos más adelante. Los legados de género, perdón. Me equivoqué yo. En los legados de género. Porque los legados de género se adquieren por tradición. Y el título traslaticio es el testamento. ¿Qué otro? ¿No hay liquidaciones de sociedades? No de cualquier sociedad, pero acerquémonos a familia un poquitito. Por ejemplo, el acuerdo completo y suficiente. Si en el acuerdo, a consecuencia del acuerdo, se transfieren bienes entre un cónyuge y otro, el acuerdo es título traslaticio. Por la misma razón, también puede ser título traslaticio las capitulaciones matrimoniales. Si en las capitulaciones se van a entregar bienes, se van a ceder en dominio bienes un esposo a otro, porque ahí son esposos, no son cónyuges todavía. Silvia agrega otro, el depósito irregular. Cuando se hace, por ejemplo, un depósito de dinero en un banco, ese es un depósito también, pero es un título traslaticio, porque uno le transfiere el dominio del dinero al banco. El cuasi usufructo, que es lo mismo que el usufructo, pero a diferencia de, en el usufructo uno cede la mera tenencia, en el cuasi usufructo uno transfiere el dominio. ¿Por qué? Porque en cuasi usufructo es aquel en que se dan en usufructo bienes que son consumibles, y por ende el usufructuario los va a consumir, a destruir, y para ello tiene que ser dueño, y por ende hay que con el usufructo transferir el dominio. Ahora, el usufructo por definición no permite transferir el dominio, y es por eso que existe una figura paralela al usufructo que es el cuasi usufructo, que es así permite transferir el dominio. Ahí tenemos varios ejemplos, hay más también, no son los únicos. La cesión de derechos, por ejemplo, también es un título traslaticio. Pero en fin, la idea es darnos cuenta primero que esto va más allá de decir la compraventa como si hubiesen descubierto no sé qué cosa, y además, para que hayan títulos traslaticios no solamente tienen que ser contratos. El testamento no es un contrato, las capitulaciones matrimoniales tampoco. Entonces no se trata de necesariamente asumir que un título traslaticio tiene que ser un contrato, porque no es así.
Bien. Requisitos que debe reunir el título traslaticio. Requisitos que debe reunir el título traslaticio. Dos cosas que decir aquí. Número uno, el título traslaticio tiene que reunir los requisitos que le sean propios. O sea, en otras palabras, el título traslaticio tiene que ser válido. Dense cuenta que hemos dado varios ejemplos de títulos traslaticios. Y cada título tiene sus propios requisitos. Si yo quiero hacer tradición, por ejemplo, invocando como título una compraventa de inmuebles, es necesario que esa compraventa de inmuebles se haya hecho por escritura pública. Si quiero invocar un testamento, es necesario que el testamento se haya hecho ante la cantidad de testigos pertinente y con la participación del funcionario que corresponda. En fin, si quiero invocar como título las capitulaciones matrimoniales, que se hayan hecho por escritura pública, que se hayan subinscrito en el registro matrimonial. En fin, cada título tiene que cumplir con los requisitos que le correspondan. Letra B. El título debe ser válido entre las partes. Y esto hace referencia a que, como bien sabemos, hay casos en que entre ciertas personas hay títulos que no pueden operar. Y lo más lógico, lo más fácil, es pensar en la compraventa entre cónyuges. Una compraventa entre cónyuges no nos sirve como título traslaticio válido, que nos permita hacer una tradición. Sencillamente porque entre cónyuges la compraventa es un contrato que no se puede celebrar. Bien, ahí tenemos entonces el tercero de los requisitos, que es el título traslaticio. Cuarto requisito, o cuarto elemento, el más dramático, la entrega. Dramático en el buen sentido, porque siempre cuesta entenderlo. El código no define lo que es la entrega. Podemos decir que la entrega es una conducta material, un hecho. Es una conducta de traspaso, donde un bien pasa de un lugar a otro. Entiendan que una entrega no implica ningún ánimo. Como yo les suelo decir en clases, si nosotros estamos viendo una escena en la que vemos que hay una niña y un joven en la calle, y el niño tiene un ramo de flores en la mano, y nosotros vemos que el joven coloca una rodilla en el suelo y le entrega las flores a la niña, y la niña las toma, las recibe. De acuerdo a lo expuesto, ¿en qué calidad jurídica ha quedado la niña respecto de las flores? No lo tiene bien. ¿Por qué? Porque no tiene ánimo. Pero ¿cómo deduce usted el ánimo de la escena? ¿Qué es lo más lógico que uno piensa de la escena? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo más probable es que uno piense que el joven le está regalando las flores a la niña. A lo mejor se está declarando y le está regalando flores. Es lo más probable. Si fuese ese el caso, ¿en qué calidad jurídica quedaría la niña de las flores? Quedaría como dueña. Las flores son de ella. Pero tal vez no es eso lo que está pasando. Tal vez lo que está ocurriendo, y esto es muy poco romántico, es que el joven necesita abrocharse un zapato y se puso rodilla en el suelo y le dijo a la niña: afírmame las flores un rato. Perfecto. Si fuese ese el escenario, si fuese ese, ¿en qué calidad jurídica queda la niña? ¿Cambia la entrega? ¿Es distinta la entrega? ¿Es la entrega la que nos da la pauta de que en qué calidad queda la persona que recibe? No, es el título.
El título es lo que califica. Pues nosotros, ¿qué nos falta por saber ahí? Pero espérate un poquito, a ver, ¿tú le regalaste las flores o se las prestaste? ¿O le dijiste que te las guardara o te las cuidara? Porque si tú no me dices eso, yo no puedo decirte en qué calidad quedó la niña. Lo que revela que la entrega es un acto que es completamente objetivo. La entrega, como entrega, no conlleva nada, no conlleva ningún ánimo. No hay nada que uno pueda deducir de la entrega, dígame. ¿Pero no sería entonces la materialización de la forma? O sea, es que la entrega, la entrega jurídicamente cumple distintos fines. La entrega es forma de perfeccionar contratos reales, por ejemplo. La entrega va asociada con el cumplimiento de obligaciones. Y de alguna manera uno podría decir que con la entrega también uno logra cerrar un poco el círculo del título que se estaba otorgando. Claramente, si yo di en arriendo mi auto, tengo que entregarlo. Por lo tanto, con la entrega uno tiende a decir se están cumpliendo las obligaciones emanadas del arriendo. Pero la entrega por sí sola, mirada aisladamente, no nos permite dilucidar la calidad en que queda la persona que recibe. ¿Es distinta la entrega que se hace cuando se vende un bien a la entrega que se hace cuando el bien se da en arriendo? No, es la misma entrega. Materialmente es lo mismo. Materialmente es lo mismo. Por ende, la entrega hay que mirarla bajo esa dimensión, como un hecho que es completamente neutro, que es un acto material de traspaso, nada más que eso. Será luego el título el que nos va a indicar en qué calidad queda el que ha recibido. La entrega no es la que nos va a dar esa pista. ¿Cómo puede hacerse la entrega? No hay una manera única de hacerla. Hay varias, de hecho. Tanto así que la doctrina, para efectos didácticos, ha señalado que existen dos grandes grupos de entrega, dos grandes clases de entrega. Por un lado, la entrega que se denomina entrega real. Por otro lado, la entrega simbólica, o llamada también entrega ficta. Entrega real, entrega simbólica. Algunos ejemplos de entrega real. Letra A, el traspaso material directo. O sea, la entrega en su más puro sentido. Yo tengo que entregarle a Juan un plumón, voy donde Juan, plumón en mano, y se lo coloco en sus manos. La entrega por definición. Letra B, también es entrega real el dejar la cosa para que el otro la tome, estando ambos presentes. Dejar la cosa para que el otro la tome, estando ambos presentes. O sea, yo tengo que entregarle este plumón a Juan y le digo a Juan, Juan, aquí encima de la mesa está el plumón. Juan no se lo estoy dejando en sus manos, lo estoy dejando sobre la mesa. Es también una entrega real. Otro ejemplo de entrega real, mostrando la cosa, encontrándose esta presente. Mostrando la cosa, encontrándose esta presente. Vengo a que me entregue la silla que me vendió. Claro, esa que está ahí, y la señalo con la mano, esa silla que está ahí es la tuya para que te la lleves. Esa también es una entrega real. Se le conoce, con su acepción romana, como la traditio longa mano, haciendo referencia a que es la mano que se alarga, la mano que se extiende, justamente para señalar el bien que se encuentra presente. Ahí hay algunos tipos de entrega real. Entrega simbólica, una que está en el código, que uno la recuerda porque es bien particular, la entrega de las llaves del lugar donde la cosa está guardada. El código dice se entregan las llaves del granero, cofre, donde la cosa está guardada. ¿Dónde está el reloj que me tienes que entregar? Mira, el reloj está en el cajón superior de mi escritorio, que está con llave. Toma, aquí está la llave, anda, abre el cajón y toma el reloj. Por entregar las llaves se simboliza la entrega del reloj que está guardado dentro del cajón. Otro ejemplo de entrega simbólica, la entrega de las llaves
en una casa. Cuando uno toma en arriendo un departamento y va a la oficina de la corredora y la corredora le entrega la llave al arrendatario, con ello se simboliza la entrega del departamento. Lo mismo que entregar las llaves de un auto. También se simboliza con ello la entrega del auto, en ese caso puntual. Otra forma simbólica de entrega, la llamada traditio brevi manu. Traditio brevi manu. ¿En qué consiste la traditio brevi manu? Y siempre explicándolo primero con un ejemplo para entenderlo. Este tema es un tema complejo de entender si uno no lo capta, no lo capta a la primera, no lo capta de inmediato. El mismo ejemplo que yo he colocado siempre, por ende, como siempre les digo también, si han oído, escuchado o visto algún video de la clase, es el mismo ejemplo con algunas variantes, pero ¿para qué lo vamos a cambiar? Traditio brevi manu. Yo necesito, para este fin de semana, que tengo una actividad en mi casa, necesito que alguien me preste un parlante grande. Y resulta que se acerca, ¿usted cómo se llama? Delia me dice, profesor, yo tengo un parlante que prácticamente no uso nunca, si quiere se lo traigo y se lo presto. Ya le digo yo, Delia, muchas gracias. Delia me trae el parlante y me lo entrega. ¿Qué contrato hay ahí? Como dato. ¿En qué calidad he quedado yo respecto al parlante? Mero término. Uso el parlante y el parlante funciona a las mil maravillas. De hecho, después lo pruebo con el televisor, lo pruebo con la consola de juego y se escucha pero fantástico. Y cuando Delia viene el día lunes, yo le digo, oiga, Delia, ¿sabe qué? Primero que todo, muchas gracias por el parlante, funcionó pero a las mil maravillas. Y yo le digo, me pareció haberle oído, Delia, que usted me dijo que el parlante usted lo usaba muy poco. Sí, profesor, me dice ella, el parlante estaba allá guardado en un cuarto allá al fondo en mi casa. Nadie lo ocupa nunca. Yo le digo, Delia, ¿y usted no me lo podría vender? Fíjese, porque aquí le dimos uso todo el fin de semana, anduvo pero súper bien y me gustaría comprárselo. Ya, me dice ella, se lo vendo, pues, profesor. Llegamos a un acuerdo y ella me lo vende. Y aquí el tema. ¿Es necesario que yo le devuelva el parlante a Delia? Porque inicialmente ella me lo había prestado. Y yo, como obligación mía, como comodatario, yo tengo que devolver el bien prestado. Tendré que devolvérselo para que ella a su vez me lo vuelva a entregar, porque ahora como me lo está vendiendo, me lo tiene que entregar. ¿Será necesario hacer todo eso? Yo he quedado ahora como dueño del parlante. Pero uno podría decir, ¿y en qué momento se hizo la entrega de la tradición? Porque si yo quedé como dueño es porque me hicieron tradición. ¿Dónde está la entrega? Y aquí está lo ficticio, aquí está lo simbólico. La ley señala que la primera entrega que se había hecho, que era una entrega de mera tenencia nada más, esa misma entrega hace las veces ahora de entrega para una tradición. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Porque entre las mismas partes y respecto del mismo bien ha cambiado el título. De título de mera tenencia, como dato, hemos pasado a título traslaticio, compraventa. Y eso ha ocurrido entre las mismas partes, Delia y yo, y sobre el mismo bien, el parlante. Con ello la ley señala, para evitar hacer entregas innecesarias, lo que los romanos llamaban la economía de las entregas, para evitar una entrega, ya, yo te devuelvo el parlante y ahora a su vez tú entrégame de nuevo el parlante de vuelta, lo cual es idiota incluso. La ley señala, como cambió el título y son las mismas partes y es el mismo bien, que la entrega inicial sirva como entrega de tradición, aunque realmente esa entrega en ese momento no tenía nada que ver con tradición. Eso es lo que se llama la traditio brevi manu, que el código la explica, pero no la lean del código, porque el código la explica sin equivocarse. El lenguaje que el código emplea es muy poco adecuado, no se entiende, pero está en todo caso en el artículo 684, número 5. Ahí está la traditio brevi manu. La última forma de entrega simbólica, que está tratada
junto con la traditio brevi manu, en el mismo artículo y en el mismo número, 684, número 5, es el constituto posesorio. Constituto posesorio. Ejemplo, de nuevo. También el mismo ejemplo que yo coloco siempre. Me aburrí de hacer clases en mi casa. Los alumnos vienen, me invaden la casa, se toman mi café, ocupan todo. Digo, me aburrí y no hago más clases. Y les digo entonces, ustedes son el último curso y con ustedes termino. Y tanto así que incluso me voy a ir a vivir a otro lugar. Me aburrí, voy a ir al campo, lejos, todo. Y yo digo para mis adentros, bueno, ¿y qué hago ahora con todas estas sillas y estas mesas? Porque no me las voy a llevar al campo, ¿para qué me sirven? Y decido venderlas. Y coloco un aviso por Facebook, oye, ofrezco en venta mis sillas, si a alguien le interesa, contacta. Yo pienso, digo, bueno, esta cuestión no se va a vender tan rápido, ¿quién va a querer silla? Y curiosamente, mi vecino del frente, al día siguiente se acerca y me dice, yo le compro las sillas. Le compro toda su silla y todas sus mesas. Porque él me cuenta que tiene un proyecto donde a partir de septiembre él se va a dedicar a hacer clases de pintura en su casa. Y las sillas le sirven y las mesas le sirven. Y yo le digo, vecino, qué bueno, porque así, pucha, estamos al frente, trasladamos las sillas y las mesas con facilidad. Pero por otro lado le digo yo estoy haciendo un curso ahora. Yo no pensé que la silla la iba a vender tan rápido. Y este curso que yo estoy impartiendo termina en agosto. Y yo las sillas las necesito. Pero tampoco quiero decirle que no, porque si la ofrecí en venta y él me la está comprando, para mí es una solución a un eventual problema. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo le digo, mire vecino, yo le vendo las sillas, o sea, usted me las paga y todo lo demás, pero le pido por favor que me las deje en préstamo. O si quiere, déjemelas en arriendo, de aquí hasta agosto. Por último, usted me está diciendo que las necesita en septiembre las sillas. Entonces déjemelas a mí, para que yo las pueda seguir ocupando. Y él me dice, no, ningún problema, te las compro hoy, te las pago hoy, pero entrégamelas, te dejo como comodatario, te las presto, y entrégamelas entonces a fines de agosto o a mediados de agosto cuando el curso termine. ¿Perfecto? Perfecto. Estas mismas sillas, estas mismas mesas, que están en el mismo lugar donde estaban hace algunas horas, no se han movido para ningún lugar. Estas sillas, yo hoy día en la mañana me levanté siendo dueño de las sillas, hoy me voy a ir a acostar siendo mero tenedor de las sillas. El dueño es mi vecino. ¿Y en qué momento estuvieron hechas las entregas? Cuando yo le entregué las sillas para hacerle la tradición, y cuando él me las entregó a mí, porque el comodato se perfecciona con la entrega, ¿cuándo me las entregó de vuelta? El código dice que, y aquí está lo simbólico, y esto es la constituto posesorio, en el momento en que el dueño comienza a reconocer sobre sus cosas dominio ajeno, por esa circunstancia se entienden realizadas todas las entregas pertinentes. Porque si no caemos en lo mismo que en el caso anterior. Ya vecino, entonces ayúdeme a llevar las sillas para su casa para hacer cuenta que yo se las entregué porque se las vendí. Ya, listo, después de 1 hora y media llevando sillas, ya, ahora llevémosla a mi casa de vuelta la silla. Porque usted me la está prestando y tiene que entregármela, así que vamos de vuelta con la silla para allá, lo cual es bastante idiota. Entonces, en el fondo el legislador dice, hagamos cuenta que las entregas se hicieron. Y la fundamentación jurídica está en que quien era dueño de las cosas ahora pasó a reconocer dominio ajeno. Ahí las entregas se entienden realizadas. El código también lo explica con un lenguaje bastante desafortunado, sin equivocarse, porque no puedo decir que esté mala la explicación del código, pero no es muy feliz. Y por lo tanto, aunque suene raro, esto lo mejor es no verlo del código, sino que entenderlo con los ejemplos y saber explicarlo medianamente. Para cerrar el tema de la entrega, hemos visto que hay entregas reales y entregas simbólicas. Para hacer tradición hay que hacer la entrega. ¿Sirve para efectos de la tradición? ¿Sirve cualquier tipo de entrega? ¿Yo puedo hacer la entrega como se me dé la gana para efectos de cumplir con la tradición? No. Distingamos. En los bienes muebles, la entrega sí se puede hacer de cualquier manera. Real, simbólica, como ustedes prefieran. Con los muebles el legislador es bastante liberal.
Usted puede hacer la entrega. La entrega que forma parte de una tradición la puede hacer de la forma que usted le venga en gana. Pero en los bienes inmuebles la cuestión es distinta. En los bienes inmuebles, en la tradición, porque estamos hablando de la entrega en la tradición, el código solo admite una clase de entrega, y que es una entrega simbólica, y consiste en inscribir el título en el conservador de bienes raíces respectivo. Ya hablaremos de eso en unos momentos más. Inscribir el título en el conservador de bienes raíces respectivos. Yo no puedo hacer la entrega de un inmueble pretendiendo hacer tradición entregando las llaves, por ejemplo. Listo, ahí está la tradición, es tuyo el inmueble. No, o diciéndole a la persona, toma, te abro las puertas de la casa, ven y entra con todos tus muebles. Tampoco. Si fuese otro acto, si fuese un título distinto, un título de mera tenencia, un arriendo, un comodato, yo ahí la entrega la puedo hacer de cualquier manera. Cuando yo les dije, oiga, pero usted dijo que el corredor de propiedades, cuando me dio el arriendo del departamento, me entregó las llaves. Perfecto, porque ahí no hay un título traslaticio, y ahí la entrega se puede hacer de muchas formas. Pero tratándose de tradición, en los inmuebles, la ley señala que la entrega deberá hacerse de una forma puntual, inscribiendo el título en el conservador. Y esa es una forma de entrega, pero es una forma de entrega simbólica. Bien. Tenemos entonces los 4 requisitos de la tradición. Vamos a un break ahora, pero dejemos puesto el título. Lo que viene a continuación es formas de hacer la tradición. Formas de hacer la tradición, o también llamado, el mismo tema, clasificación de la tradición. Formas de hacer la tradición o clasificación de la tradición. Formas de hacer la tradición, entonces, que es un tema que también se puede plantear como clasificación de la tradición. Ya. Antes de entrar al análisis temático, que hay que ir uno por uno tratando el tema, aclaremos que para hacer la tradición se hace de una forma puntual. La tradición se hace con un título traslaticio y con la entrega. Esa es la tradición. Título traslaticio más entrega. Esa es la clave de todo. La sola entrega no es tradición. Pero el título traslaticio por sí solo tampoco. Tiene que haber título traslaticio y tiene que haber entrega. Con eso, con esa fórmula, por darle un nombre, tenemos completo lo que es la tradición. Ahora, el código nos va permitiendo distinguir entre diferentes maneras particulares de hacer esto, el título más la entrega, hacer la tradición, dependiendo de las clases de bienes. Por eso esto se le llama también clasificación de la tradición. Así entonces, número 1, cosas corporales muebles. Cosas corporales muebles. Acá la tradición se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 684. 684. Es decir, y esto hay que aprenderlo de memoria, significando una de las partes a la otra, significando una parte a la otra, que le transfiere el dominio. Me dice, ¿pero qué significa esto? ¿Qué es esto de significarle una parte a la otra que le transfiere el dominio? Es lo ya señalado. Un título traslaticio más la entrega. Y por eso el mismo artículo, a continuación, explica algunas maneras de hacer la entrega. O sea,
¿Cuántas formas hay de hacer la tradición de una cosa corporal mueble? ¿Hay una o hay varias? Hay una, que es la que señala el encabezado. Y el encabezado bien claro dice: la tradición de las cosas corporales muebles deberá hacerse, no es podrá, deberá hacerse, significando una parte a la otra que le transfiere el dominio. Y luego coloca ejemplos de aquello. ¿Cómo podemos efectuar esto? Bueno, y ahí está mostrando la cosa, la brevimanu, entregando las llaves del granero, cofre o lugar donde la cosa esté guardada, entre otras. Cosas corporales muebles, las que vimos que el código, la ley, es bastante liberal. Número 2. Tradición de los frutos. El código señala que la tradición de los frutos se puede realizar permitiéndole al adquirente el ingreso al predio para que los separe manualmente. Por la circunstancia en la que le permitimos al adquirente, a la persona a quien le haremos la tradición, le permitimos que ingrese al predio para que proceda él materialmente a separar los frutos, por el permitirle el ingreso al predio, se está haciendo la tradición de los frutos. Esto está en el 685. 685. 3. Cosas corporales inmuebles. Cosas corporales inmuebles. La tradición se efectúa tal como lo describe el artículo 686, como lo habíamos comentado hace unos momentos, por la inscripción del título, en el conservador de bienes raíces respectivo. Inscripción del título en el conservador de bienes raíces respectivo. Aunque suene majadero, ¿qué es lo que se inscribe? El título. No se inscribe el bien, no salgan con esa historia, hay que inscribir el inmueble. No, se inscribe el título. ¿Qué se inscribe del título? El título completo, la compraventa que tiene 14 páginas, eso hay que ir a inscribir, eso saldría más caro que el inmueble. Hay que inscribir un extracto. No les van a preguntar lo que dice el extracto, pero en todo caso, si les llegasen a preguntar, el extracto tiene la información obvia, la fecha, la delimitación del inmueble, la naturaleza del título, si lo estoy comprando, si lo recibí en donación, las partes, la firma del conservador, que es fundamental, en fin. ¿En qué conservador se inscribe? ¿En cuál? Ya, se inscribe en el conservador que corresponda al del lugar donde se encuentra el inmueble. El conservador que corresponda al del lugar donde se encuentra el inmueble. ¿Podría esto modificarse por la voluntad de las partes? En ningún caso. Las partes no pueden elegir dónde harán la inscripción. La inscripción se practica, como está señalándose, en el lugar que corresponda a donde se encuentra ubicado el inmueble. ¿Y qué ocurre cuando el inmueble comprende dos o más conservadores? Por sus dimensiones o porque está ubicado justo en un lugar donde se juntan dos conservadores. ¿Qué se hace en ese caso? El código señala que se inscriben todos los que correspondan. Si son dos conservadores, se inscriben los dos. No es que en uno, el que tiene más grande el pre, no. En todos los que correspondan. No olvidemos, después tenemos que hacer una clase sobre inscripciones, no ahora, pero no olvidemos que las inscripciones se practican con fecha y con hora. De tal manera que no pueden ocurrir dos inscripciones simultáneas sobre un mismo bien, para que digamos, chuta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la vigente? Porque las dos se hicieron el mismo día, van con hora. Es que se hicieron a la misma hora,
Es que no se puede, va con minutos, va con todo, y va con un número. Entonces, no pueden haberse hecho simultáneamente las dos hacia el mismo tiempo. Entonces, siempre va a haber una primero y otra después. Ya, sigamos. Los bienes, las cosas corporales inmuebles fue el número 3, ¿no? Sí. Número 4. La tradición de otros derechos reales. Porque todo lo que hemos conversado hasta ahora gira en torno al dominio. Pero ¿qué ocurre con los otros derechos reales? Nosotros ayer cuando hicimos el cuadro, vimos que la tradición es un modo de adquirir amplio, que permite no solamente adquirir el dominio, sino que también otros derechos reales. ¿Qué pasa con los demás derechos reales? Regla general, los demás derechos reales siguen la misma regla del dominio. Regla general, los demás derechos reales van a seguir las mismas reglas del dominio. Es decir, si recae sobre muebles, aplicaremos el 684. Si recae sobre inmuebles, aplicaremos el 686. Siguen las mismas reglas del dominio. Regla general. Hay una excepción, sin embargo. Y esa excepción, como le indica Paulina, son las servidumbres, el derecho real de servidumbre. Puesto que respecto al derecho real de servidumbre, que si aplicásemos la regla general, la tradición debiera hacerse inscribiendo el título en el conservador, porque la servidumbre recae siempre sobre inmuebles. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar la regla general, deberíamos aplicar el 686. Pero el código toma un criterio distinto. Señala que para efectuar la tradición de las servidumbres se hace por escritura pública. No importa el porqué, tiene un antecedente histórico todo esto. El punto está en que la tradición del derecho real de servidumbre se efectúa por escritura pública. O sea, ¿no hay que inscribir la servidumbre? Sí, hay que inscribirla, pero no se inscribe para hacer la tradición. Se inscribe como medida de publicidad y también para mantener la historia de la propiedad raíz. Pero no se inscribe con un afán de tradición. La tradición de la servidumbre se efectúa por escritura pública. A veces, los profesores salimos con preguntas un tanto extrañas. Y podría preguntársele al alumno si conoce alguna servidumbre cuya tradición se haga por inscripción. A pesar que uno está señalando que la servidumbre, la tradición se hace por escritura pública, ¿conoce alguna servidumbre que vuelva a la regla general, es decir, cuya tradición se tenga que hacer por inscripción? Hay una. Es la servidumbre de alcantarillado. Está en el código. Entonces, de repente uno sale con esas preguntas media esotéricas, así que bueno, ya está. La de alcantarillado, profesor, y listo. Ahí está. Dada la respuesta. Esto en cuanto a los demás derechos reales. Número 5. La tradición de una cuota. Tradición de las cuotas. ¿Se puede, estamos indicando, ¿se puede hacer tradición de una cuota? ¿O la tradición necesariamente tiene que recaer sobre el bien completo? Se puede hacer tradición sobre una cuota, no hay ningún problema. Tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, se puede hacer tradición de una cuota. Ahora, ¿cómo se efectúa la tradición de una cuota? Aunque el código no da reglas exactas sobre el tema, la tradición de las cuotas se efectúa con las mismas reglas de cómo se haría la tradición del bien completo. De cómo se haría la tradición del bien completo. No olvidemos que en Chile el sistema funciona en que las cuotas tienen la misma naturaleza jurídica que el bien. Si el bien es inmueble, sus cuotas son inmuebles. Si el bien es mueble, sus cuotas son muebles. Entonces las cuotas no tienen una forma propia de cómo hacer la tradición, sino que se remiten
a la forma de cómo se haría la tradición del bien completo. Número 6. Número 6. Tradición de los derechos personales. La tradición de los derechos personales, o sea, de los créditos. También conversado el día de ayer, vimos que la tradición puede hacerse no solo de los derechos reales, también puede haber tradición de los derechos personales. Ya vamos a quedar acá hoy día, dejemos puesto eso como título. Estoy viendo la tradición con más detalle que aquel que usualmente hago, porque como mañana tenemos esta clase donde yo les dije que íbamos a ver un par de temas breves, aprovechamos de estirar un poquito más la tradición. Entonces mañana junto con la tradición veremos también la acción reivindicatoria y las prestaciones mutuas. Nos queda poco la tradición, ¿ya? Pero hay que ver los efectos todavía, así que más allá de lo que del tiempo que nos queda hoy en todo caso. Así que mañana cerramos la tradición y pasamos a ese tema. Todo esto les recuerdo para no dejar la posesión cortada a la mitad, que sería lo que ocurriría si viésemos la posesión mañana, porque nos la haríamos entera y nos quedaría una parte para la próxima semana. ¿Puedes hacer una cosa?